Hola, qué alegría poder saludarlos. Quiero dar una bienvenida muy especial a cada uno de ustedes. ¿Están aquí en la iglesia o puede ser que estén reunidos en un pequeño grupo o quizás siguiendo esta transmisión o este video desde su hogar? Saben, no es casualidad que hoy estemos conectados. Dios tiene un mensaje para nosotros y para nuestras familias. En el mensaje anterior estábamos reflexionando sobre la mayordomía fiel en la familia y vimos la importancia de poner a Dios en el centro de nuestras vidas, reconociéndolo a Él como el dueño de todo lo que tenemos, porque entendemos que todo le pertenece a Él. Así que con el corazón dispuesto y la Biblia en mano, vamos a avanzar juntos hacia un nuevo tema que nos ocupa en este día. Pero antes, quiero invitarte a que oremos juntos para pedir la dirección de Dios en el estudio de hoy. Amado Padre que moras en los cielos, muchas gracias, Señor, porque tú nos concedes esta oportunidad de reunirnos para estudiar tu palabra. Pedimos la unción de tu Santo Espíritu para que Él traiga ese discernimiento que necesitamos en nuestras vidas. Pedimos que ese discernimiento nos ayude a ver a Jesús en tu palabra y que podamos tomar una decisión sabia para nuestras vidas. Lo rogamos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte a que leamos juntos Proverbio 3:9. Allí en la palabra de Dios dice lo siguiente. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Este pasaje tiene un fuerte énfasis a través del imperativo honrar, que también puede ser traducido como glorificar o considerar pesado. Y acá funciona como el núcleo verbal que rige toda la frase. A su vez, marca enfáticamente que la acción de honrar se dirige a Dios. Otro aspecto del texto de Proverbios es que hay una fuerza en la idea de que el honor se expresa a partir de lo que se posee, en este caso bienes y frutos. Pero acá indica sobre la procedencia de la ofrenda, pero también indica la idea de que estos bienes y frutos es el conjunto de todo lo que en verdad el ser humano puede tener. O sea, implica todo. Entonces la pregunta al que el texto nos desafía hoy es, ¿cómo podemos usar nuestros recursos para honrar a Dios? ¿Y por qué es importante nuestro tema de hoy? En la palabra de Dios, el tema de la honra a Dios es muy importante. En 1 Samuel, capítulo 2, los versículos 27 al 30, encontramos un relato impresionante relacionado con el honrar a Dios. Es la historia de Ofni y Fines, hijos de Eli. Ellos no respetaron los rituales, tampoco el altar, ni las ofrendas, ni siquiera su consagración personal como sacerdote. Como consecuencia, Dios los rechazó para que ya no fueran sacerdotes. Y en Samuel 2:30 dice Dios allí, porque yo honraré a los que me honran. De manera, mis queridos, que honrar a Dios lo abarca todo. Involucra todo lo que tenemos y somos. No hacerlo puede ser fatal. De manera que hoy veremos cómo la familia puede vivir honrando a Dios. Y vamos a considerar 3 maneras en que la familia y todos nosotros podemos honrar a Dios. La primera manera es lo que vinimos analizando inclusive en el tema anterior. Vimos que Jesús allí en el Sermón del Monte, en Mateo 6:33, Él puso el énfasis en poner a Dios en primer lugar. Y ponerlo en primer lugar con la confianza de que todo lo que necesitamos va a ser añadido. De manera que poner en primer lugar significa que nuestros primeros pensamientos deben ser para Él. Nuestras primeras horas deben ser para Él. Lo mejor de nosotros es para Él. Esto es un desafío. Pero esta idea también está expresado en el Proverbio 3:9 al decir, honra a Jehová con las primicias de todos tus frutos. Aquí la primicia tiene que ver con la idea de que Dios es lo primero, porque es el creador, el dueño de todas las cosas y nuestro Salvador por medio de Jesús. Es por eso que Él debe tener la prioridad en todas las cosas. Además,
La palabra de Dios nos recuerda que ese es el único Dios verdadero. En Mateo capítulo 22, los versículos 36 al 39, Jesús enseñó que el primer y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu mente. Hay una orden de importancia entre amar a Dios y al prójimo. Aquí está indicando que el primer acto, como el gran mandamiento, lo señala a Dios como merecedor de todo nuestro amor. Por lo tanto, es importante ver que así lo indica el mandamiento. Y el amor al prójimo está en segundo lugar. Entonces, el prójimo, si está en segundo lugar, yo tengo que concentrarme en lo que el mandamiento me dice, que Dios es el primero. Por eso Jesús también enseñó a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. De manera que cuando nosotros como hijos de Dios nos comprometemos en honrar a Dios, esto también conlleva para el que honra una bendición. En Testimonio para la Iglesia, el tomo 6, la página 107, dice lo siguiente: cuando coloquéis al Señor en primer lugar y determinéis que su casa no estará más en deshonra por causa de las deudas, Dios os bendecirá. El Señor ha apartado una porción de nuestros bienes, que son los diezmos y ofrendas, para su obra. Esto también lo encontramos allí en Malaquías, que lo señala el capítulo 3, los versículos 8 al 10. Esta obra debe proclamar su nombre, su mensaje y su salvación a todos los pueblos, como lo expresó el Señor Jesús en Mateo 28, los versículos 18 al 20. Por lo tanto, todos nuestros bienes, talentos, tiempo y nosotros mismos deben ser consagrados a su obra, porque Dios tiene el primer lugar. En segundo lugar, honramos a Dios cuando cuidamos a la familia. Saben, las riquezas y los bienes en los tiempos bíblicos estaba bajo el cuidado de la familia. ¿Por qué? Porque Dios dio las propiedades a las tribus, a los clanes y a las familias. Y el patriarca de la familia representaba a la familia y debía proteger y suplir sus necesidades para la seguridad de todos. Por lo tanto, después de haber apartado la parte de Dios, honrar a Dios con nuestros bienes también es usar, escuche bien, usar los recursos que recibimos de Dios para proteger nuestro hogar. De manera que honramos a Dios cuidando a la familia, porque son los prójimos más cercanos, por lazo de sangre, por cercanía y también por afecto. El apóstol Pablo señala en 1 Timoteo 5:8 lo siguiente: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para lo de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. De manera que quien no cuida de su familia deshonra a Dios, porque actúa peor que los incrédulos. Este es el secreto del éxito en la familia. Dios es el primero y luego el prójimo. Pero el prójimo es el que también no solamente necesita ayuda, pero en la parábola también el prójimo fue el que ayudó. En la ley del prójimo de la Biblia, el prójimo es el individuo que puede ayudar y que de hecho ayuda a quien lo necesitan. El prójimo es el ayudador, el redentor, el sostenedor, que en la parábola del buen samaritano es descrito como el que muestra misericordia porque está movido por la compasión. Usted puede leer esto en Lucas, el capítulo 10, los versículos 33, 36, 37. Toda la parábola habla de esto. Así que el prójimo actúa por amor y la misión de ayuda es primero con la familia, con amor, porque los que no lo hacen, dice la palabra de Dios, son peores que los incrédulos. De manera que el prójimo es quien sirve también. El prójimo suple las necesidades básicas de su familia y su posición es de honor y privilegio, porque es mejor servir que ser servido. La familia que pone a Dios en primer lugar y en la que sus miembros se aman, ya es una familia exitosa porque glorifica a Dios.
La familia que honra a Dios lucha por su sustento regular y también tiene un control de sus finanzas porque sabe que si falla en el control de sus finanzas puede traer malas consecuencias y hacer sufrir a sus seres queridos. Por lo tanto, el buen mayordomo, ya sea padre, madre o hijos, en la familia, trabaja, mejora, planifica, organiza, tiene un presupuesto, ahorra y es diligente porque es consciente de sus responsabilidades como siervo de Dios. Él va a tener cuidado de lo que Dios pone, ¿no es cierto? Y, por supuesto, esto trae la honra al Señor. En Proverbios 6, la hormiga es un ejemplo del buen mayordomo. Y debemos aprender a eliminar los gastos innecesarios, cancelar o renegociar todas las deudas, ahorrar para imprevistos. De manera que el mayordomo es consciente que el dinero es sagrado y deberá rendirle cuenta a Dios de la fidelidad de la parte del Señor. Otro ejemplo que nos provee el libro de Proverbios está allí en el número 31, donde habla de la mujer virtuosa. Ella es un modelo de mayordomía diligente. Se la describe como productiva, confiable, provisora, organizada y ahorrativa, que sirve como un modelo de excelencia en la verdadera mayordomía de quienes sirven a Dios en la familia. Tómese el tiempo y lea el Proverbio 31. En tercer lugar, la forma de honrar a Dios en la familia es cuando también nos ocupamos en el cuidado de los pobres. Proverbio 29:7 nos recuerda lo siguiente: conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Y la carta de Santiago es aún más profunda. En el capítulo 1, versículo 27 dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Por eso, el proverbio también dice: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Estoy hablando de Proverbio 14, versículo 31. Aquí claramente afirma que honramos a Dios cuando se hace misericordia con los necesitados. Es por eso que Dios instruyó a su pueblo para que este servicio a los necesitados sea aplicado. Veamos algunos. En Deuteronomio capítulo 24, los versículos 19 al 22, Dios proveyó lo que se conoce como la ley de la recolección. También está en Levítico 19. Esta ley regulaba la cosecha y la recolección de los productos agrícolas con una función para atender las necesidades de los pobres. De manera que cuando alguien segaba el campo o el trigo o la cebada, los segadores no recogían las espigas que caían o quedaban atrás. Y cuando cosechaban las vides, no se hacía una segunda cosecha para recoger los racimos pequeños o los sobrantes. Y cuando se recogían las aceitunas, no se golpeaban las ramas por segunda vez para desprender las aceitunas restantes. Esta ley era clara. Si algo quedaba atrás, ya sean espigas, uvas o aceitunas, no podían volver a recogerlo para sí. Los productos que quedaban debían quedar disponibles para las necesidades de aquellas personas que no tenían cómo sustentarse. Los inmigrantes que no tenían tierra propia, el huérfano y la viuda. Ellos tenían que ir y recoger los frutos que quedaban en la cosecha para así poder mantener a sus familias con las obras que quedaban en el campo. Esta ley aseguraba un sustento básico a personas vulnerables y promovía la solidaridad de manera digna. Además, esto recordaba al agricultor que la tierra y la cosecha eran bendiciones de Dios. Porque dice allí Deuteronomio 24, 22, acuérdate que fuiste siervo en Egipto. El ejemplo más claro de esta ley que tenemos en la palabra de Dios, donde vemos la aplicación, es la historia de Ruth, quien fue a recoger espigas detrás de los segadores en los campos de Booz. Otro aspecto que encontramos es en Deuteronomio 23, los versículos 24 al 25,
encontramos otra disposición de la ley en la Biblia, que era un poquito distinto a la ley de la recolección, pero también vinculaba a la solidaridad social. El texto nos dice: cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no podrás en tu cesto. También sigue diciendo el texto: cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Deuteronomio 23, los versículos 24 al 25. Esta norma permitía que cualquier persona, ya sea viajero, vecino, incluso un trabajador, pudiera satisfacer su hambre inmediatamente con lo que producía el campo de otro, siempre y cuando no se llevara una cantidad para almacenar, ¿no es cierto?, o venderla. Esta ley, por un lado, permitía al viajero comer lo necesario en el momento. Esto protegía a personas en tránsito o en necesidad, evitando que pasaran hambre durante sus recorridos. Pero por el otro lado, también protegía al propietario de una apropiación indebida, dado que no estaba permitido cargar un cesto de uvas para llevárselas a casa o cosechar con herramientas como en este caso la hoz. Era una clara protección a la propiedad del propietario, de no sufrir los abusos o aquellos robos que estaban disfrazados de necesidad. La ley reflejaba el carácter de un Dios que provee y cuida del necesitado. Mostraba que los campos eran lugares de bendición y no de exclusión. El propietario que aprendía que sus bienes eran para administrar y que también entendía que esto no era para acaparar. Además, promovía la equidad, porque el necesitado recibía ayuda sin ser tratado como ladrón y el dueño mantenía sus derechos. Otra providencia divina que encontramos en la palabra de Dios está en el principio del segundo diezmo. Esto lo encontramos allí en Deuteronomio capítulo 14 y también en el capítulo 26. Este tiene un fuerte contenido espiritual, social y comunitario. Este segundo diezmo tiene su diferencia con el primer diezmo. El primer diezmo era anual y se entregaba para el sostén de los levitas. Esto en Números capítulo 18, versículos 21 a 24. Y a su vez tenían que dar el diezmo del diezmo para el sacerdocio. Los adoradores no podían retener, vender, usar de intercambio este diezmo, porque este diezmo iba todo a la casa del tesoro. Sin embargo, el segundo diezmo se daba cada 3 años. No se llevaba al santuario, sino que se almacenaba localmente para el sostén del levita, del extranjero, de los huérfanos y las viudas. Este diezmo realmente era una herramienta de asistencia social para las personas que vivían dentro de la comunidad. Y realmente se ocupaba del cuidado del prójimo. Esto creaba un ciclo de redistribución de recursos que mantenía la cohesión social. El acto de entregar este diezmo se acompañaba siempre de una confesión delante de Dios, donde el israelita declaraba obediencia a la ley y también adquiría su conciencia de haber cumplido con su responsabilidad. La promesa asociada de esta acción era para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. Dios vinculaba, escuchen bien esto, importante, Dios vinculaba la prosperidad del pueblo a su disposición de compartir y sostener a los más necesitados. Por ello, el reparto no era anónimo, sino comunitario, lo que fortalecía los lazos sociales y daba dignidad a quienes recibían. Claramente, en la práctica del segundo diezmo, se reconocía a Dios como dueño de todo. El diezmo recordaba que la tierra y sus frutos pertenecían a Dios. Esto indicaba una mayordomía integral, porque no se trataba solo de sostener el culto, lo cual se hacía con el primer diezmo, sino para expresar la justicia y misericordia de Dios en la vida diaria.
La práctica del segundo diezmo también tenía la intención de ser un memorial de la redención. El texto de Deuteronomio capítulo 26, el versículo 5 al 11, vincula este mandato con el recuerdo de haber sido esclavo en Egipto, lo que implicaba un llamado a tratar con compasión a los necesitados. De manera, mis hermanos, que estos dos diezmos eran distintos el uno del otro. Tenían diferentes orígenes, naturaleza, y también se los aplicaba de manera diferente. Había otras medidas dentro del pueblo de Dios, como en el caso del año sabático y el jubileo, que eran oportunidades de recuperación financiera para los pobres. Aquellos que también se habían endeudado en la familia, recobraban su condición digna de no deudores. La palabra de Dios determinó el año sabático cada 7 años, Deuteronomio capítulo 15, versículo 1 al 5, y un perdón general y liberación de los siervos en el año del jubileo que ocurría cada 50 años. En cada jubileo, todas las deudas eran canceladas y las propiedades de la familia, tal como habían sido repartidas en la división de la tierra de Canaán, eran devueltas a los propietarios originales. Levítico 25 nos enseña esto. Así el pobre que quisiera poder empezar de nuevo, lo hacía. Como usted ve, no solo es nuestra obra predicar, sino que cuando vemos a seres humanos que sufren en el mundo, tenemos que ayudarles en sus necesidades también temporales. De esta manera seremos instrumentos en las manos de Dios. Tenemos que entender esto, que es muy importante. Pero la pregunta que quizás usted se esté haciendo es, ¿qué puedo hacer hoy? Bueno, para seguir el orden de lo que venimos hablando, primero dar prioridad a Dios y también dar prioridad a la familia y a los pobres, a los que sufren en la familia. Luego a los más cercanos y conocidos. A veces ayudamos a gente de afuera y nuestra propia familia se siente con necesidades. Y es un deber del adorador. Según la Biblia, Dios es el defensor de los pobres y de los que sufren. Y cuidar de ellos es servir directamente a Jesús. Los pobres y los sufrientes son quienes nos necesitan para alcanzar la independencia y superar una fase difícil de la vida. Por lo tanto, esto es algo muy importante. Nosotros tenemos que llevar alivio y siempre que sea posible, tenemos que luchar para que el individuo sea independiente de su asistencialismo regular. Un ejemplo son las asociaciones educativas que desarrollan habilidades que contribuyen para la autonomía del individuo, evitando que sigan dependiendo de ayuda. La iglesia puede desarrollar y ofrecer proyectos en este sentido. Entonces, ayudar a los necesitados no significa siempre mantenerlos dependientes de la ayuda. Tenemos que buscar que esa persona se desarrolle y adquiera la independencia financiera. Es por eso que hay que estimular y orientar a los pobres para que crezcan financieramente, enseñarles finanzas, enseñarles desarrollo productivo, con el fin de ayudar también a los demás. Sin embargo, hay personas a las que es difícil ayudar porque ya han adquirido el hábito de depender de los demás y no quieren trabajar. Sin embargo, esto no debe ser una excusa para no ayudar a los necesitados. Debemos planear una ofrenda especial aparte de los diezmos y ofrendas para que se pueda obrar con los necesitados. Mis queridos, el cuidado de los pobres no es un sustituto de la parte que le pertenece a Dios. El diezmo y las ofrendas tampoco reemplazan las obras de caridad con los más débiles. No se debe hacer una cosa en lugar de la otra. Se debe hacer un plan con oración, con la familia, con la iglesia, y esto puede ser incluido en nuestro presupuesto. Ahora, podemos reflexionar en las siguientes preguntas. ¿Realmente hemos puesto primero a Dios en todo, incluyendo los diezmos y las ofrendas?
Nos hemos acordado de los pobres en nuestro plan financiero. Nuestra familia está bien asistida económica, social y espiritualmente. De no ser así, ¿qué falta y qué se podría hacer de inmediato para satisfacer sus necesidades? Es importante que nos tomemos un tiempo para contestar de manera confesa a nuestro Dios estas preguntas. Mis queridos, estamos llegando al final, así que solamente repasar estos 3 puntos importantes. Primero, para honrar a Dios, tenemos que ponerlo a Él como lo primero, porque es el creador, el dueño de todo, por lo que debe tener prioridad en todas las cosas, incluyendo los recursos en los diezmos y las ofrendas que Dios pone en nuestras manos. En segundo lugar, la familia es nuestro prójimo más cercano y debemos cuidarla con dedicación como mandato divino. Recuerden, descuidar a la familia es como negar la fe de Jesucristo. Y finalmente Dios nos dice que tenemos una obligación, una tremenda obligación, una gran obligación para con las personas que están pasando por necesidades. Es nuestro papel aliviar las necesidades, quizás no de todos, porque no tenemos los recursos necesarios, pero podemos animar a algunos, ayudarlos y a adquirir su desarrollo. Por lo tanto, estas son algunas formas bíblicas en que podemos honrar a Dios. Quienes desean tomar esta decisión de honrar a Dios poniendo en primer lugar, cuidando de su familia y amparando a los necesitados, quiero que me acompañen orando en este momento. Querido Padre que moras en los cielos, en este momento, Señor, nos has enseñado que honrarte a ti es lo más exaltado que tenemos como personas. Y por eso queremos pedirte que nos orientes, nos enseñes y nos ayudes a aplicar este principio que hoy hemos, Señor, aprendido. Quédate con las personas que están tomando esta decisión, Señor, y ayúdanos a poder aplicarlo en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga y nos encontramos para seguir estudiando nuestro tercer tema.